para que no vayas a vivir engañado, que a Dios le interesa lo que tú y yo pensamos. Que Dios castiga y Dios hace culpable a un hijo o a una hija suya, ya sea que cometa el acto o que no lo cometa, basta que en tu mente tengas una imagen de una mujer que no sea tu esposa, de un hombre que no sea tu esposo. Basta que estés entreteniendo pensamientos de pornografía en tu mente, aunque físicamente no has engañado a tu esposa, tal vez no lo has hecho porque no has tenido la oportunidad, pero ya eres un adúltero desde hace 2 o 3 años tal vez. Ningún pecado es tan destructivo a la conciencia como el pecado que toma lugar en el área de la mente. Los pecados de la mente asaltan la conciencia como ningún otro, porque la conciencia es la única que puede detener los pecados mentales. Después de todo, ¿quién sino solo Dios? Y tú sabes lo que estás pensando. Cuando una persona está entreteniendo pensamientos lujuriosos o pensamientos codiciosos, no hay más que 2 personas en el universo que saben lo que esa persona piensa: Dios y tú. Porque si tú crees que Dios no sabe lo que piensas, la Biblia dice: yo Jehová que escudriño, que penetro en los más íntimos pensamientos y las intenciones de tu corazón y de mi corazón. Mucha gente no hace obras malas, pero tienen la mente llena de suciedad. Un hombre que no comete fornicación porque teme ser sorprendido puede, sin embargo, repito, tener la mente llena de fantasías sexuales porque sabe que nadie más que él sabe lo que está pensando. La Biblia dice que esa persona es tan culpable como la persona que comete el pecado de fornicación físicamente, de acuerdo a las palabras que Jesucristo nos dice en Mateo 5:28. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para desearla, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El pecado de adulterio no solamente se lleva a cabo físicamente, el pecado de adulterio se lleva antes en el corazón. Esta es la razón por la cual es más característico que la incredulidad, porque las personas que niegan a Dios o las personas que niegan la Biblia o que pleitean contra Dios son personas regularmente con mentes sucias combinadas con una conciencia contaminada. Dice Tito capítulo 1 versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Vemos aquí cómo la conciencia se corrompe a través de la suciedad de la mente. Yo recuerdo tan claramente, hace más de 10 años, en una cruzada que tuvimos allá en Tabasco muy grande para los jóvenes, que después de un mensaje que di acerca del sexo y la Biblia, se acercó una muchacha y me dice: yo no creo en todo lo que usted ha dicho, Señor. Para mí usted es un mentiroso. No existe el infierno, ni existe castigo, ni existe nada. Entonces yo le contesté a esa muchacha: mira, no me preocupa que tú no creas en Dios o que no creas en Dios, que creas en el infierno o que no creas en el infierno, sino cuál es la razón en tu corazón que te impide creer.
Y la muchacha que venía junto a ella me dice, sí es cierto, ella tiene 3 amantes. Entonces nos damos cuenta, vuelvo a repetir, que detrás de la gente que vive en la inmoralidad corrompe la conciencia. La inmoralidad ahoga la conciencia. La inmoralidad bloquea la conciencia para que la palabra de Dios que sale y quiere penetrar y discernir las intenciones y los pensamientos de mi corazón, si mi conciencia dentro de mi vida está sucia y corrompida, la palabra de Dios no me llega. Porque por más que la palabra de Dios quiera penetrar, esa persona está tan sucia moralmente que lo que ella hace lo justifica para poder tener una culpa que no quiere prevalecer en su corazón, sino que quiere vivir librándose de esa culpa que le dice en su conciencia, en lo más profundo, tú sabes, allá se oye la vocecita de Dios, tú sabes, mijita, tú sabes, mijito, que estás viviendo en pecado. El peligro de una mente sucia es que la mente sucia involucra a todas las facultades interiores del alma. Cuando una persona tiene una mente sucia, no solamente, repito, la mente se ensucia, sino que al contaminar la conciencia, ya entran las emociones, los deseos, la memoria, los sentimientos y la imaginación. Por eso dice en Proverbios 4, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando una mente está sucia y contaminada, la conciencia se corrompe y todas las facultades del alma son contaminadas. Decía un grande escritor, siembra un pensamiento, recogerás una acción. Siembra una acción, recogerás un hábito. Siembra un hábito, recogerás un carácter. Siembra un carácter y recogerás tu destino. En otras palabras, los hábitos se convierten en costumbres y nuestras costumbres acaban formando nuestro carácter. Si tú comienzas a los 13 años de edad comiéndote las uñas, a los 2 años ya esto es un hábito, ya te las comes hasta enfrente de la gente. Y a los 18 años esto forma parte de tu carácter. Si a los 12, 13 años de edad comienzas a tener relaciones sexuales con un muchacho, a los 17 ya forma parte y es un hábito. Novio que tienes, te acuestas con él. A los 18, 20 años de edad ya es tu carácter, ya eres una niña prostituta. Y eres una jovencita, aunque no vendes tu cuerpo ni le cobras a nadie, eres ya una prostituta. Porque ya es algo habitual en ti, o por lo menos cada 3 meses tienes relación con alguien, o igual un hombre, ¿verdad? Un hombre que comienza a masturbarse a los 13, 14 años de edad, a los 18 se le hace un hábito, a los 23 años ya es un hábito la masturbación, a los 25 te casas. Y algún problema tienes en tu matrimonio que frustra tu vida sexual y comienzas a recurrir a aquello que nunca pudiste librarte antes de casarte. Y quiero decirte que si tú te casas con el hábito de la masturbación, vas a hacer infeliz a tu esposa y tú jamás encontrarás satisfacción sexual. De ahí viene la eyaculación prematura y hombres que tienen problemas tremendos y la esposa que se queja de que está insatisfecha y todo tiene una raíz. En la juventud comenzaron a sembrar y a desarrollar hábitos pecaminosos. Hay hombres que ya tienen 40, 50 años de edad y todavía mantienen el hábito de la masturbación y son las personas más infelices de esta tierra, porque son la mayor parte de ellos asesinos potenciales, criminales potenciales y personas que jamás pudieron
controlar sus instintos y pasaron los 35, 40 años de edad, que es ya la raya de la edad donde ya lo que no logras a esa edad es 5 veces más difícil, más que por el poder y el milagro de la sangre de Jesucristo. Y comienzan estas personas a asaltar a las muchachas, a violar a las muchachas, a violar a sus sirvientas y hasta padres mismos que a sus propias hijas las violan cuando son chicas. Dice Cristo que nadie cae en el adulterio accidentalmente, porque en el corazón de la persona adúltera ya sus pensamientos habían sido preparados. En Proverbios 6, versículo 27 y 28, la Biblia pregunta: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Cuál es la respuesta? No. Toda persona que está jugando con fuego se va a quemar. Y toda persona que quiera caminar sobre la lumbre se va a acabar quemando los pies. Podrás tú mirando a una mujer y mirando a una mujer y mirando a una mujer y continúas mirándola, deseándolo. ¿Podrás tú creer que no puedes caer tarde o temprano con esa mujer? Vas a caer. ¿Podrá una mujer que piense y piense en un hombre y piense en un hombre y piense en un hombre, ensuciando su mente y ensuciando su mente, después de 3 o 4 meses, ya está preparada para cometer la fornicación o el adulterio? Nadie cae de repente. Comienzas a entretener pensamientos y a entretener pensamientos y a entretener pensamientos hasta que los pensamientos nos llevan, nos precipitan a la acción. Por eso, desde antes que cometas la acción, a los ojos de Dios, ya has cometido ese pecado. Ya eres culpable de ese pecado. De la misma manera, el ladrón no cae en el robo de vez en cuando. El ladrón ha preparado su corazón anteriormente por la codicia. El asesino almacena antes de asesinar, ¿qué cosa? Odio. Venganza en el corazón, odio, porque todos los pecados son incubados en la mente. En Mateo 15, versículo 18 al 19, dice la Biblia: pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón, o sea, de lo interior tuyo, de ahí los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. El comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. A Cristo lo habían acusado que sus discípulos se contaminaban porque comían la comida sucia. Y es verdad que si no te lavas las manos antes de cada alimento, te contaminas. Pero Cristo les dice: es increíble que ustedes se preocupen más por la pureza física que por la pureza espiritual. Porque es más peligroso no lavar aquí adentro esto. Porque si tú no tienes lavado esto, lo de aquí adentro, si tú no lo tienes lavado, ¿qué pasa? Que entonces le abres la llave a la tubería y todo lo que está en la tubería tiene que salir, pura agua cochina y pura agua amarga. Dice la Biblia que la tubería es el corazón y la llave es la boca. Dice Cristo que las personas inmorales las puedes conocer fácilmente también por la clase de palabras que hablan. Antier estábamos unos familiares en una oficina aquí en México del gobierno, y es increíble, estaban ahí un grupito como 4 o 5 muchachos con 2 muchachas, y todos tenían facha de decentes, 18, 20 años de edad, y los muchachos enfrente de las muchachas hablando con un vocabulario
que yo no lo podía creer. De veras, yo no sé ya si estamos muy atrasados, pero de veras hace 25 años en mis tiempos no había eso. De veras no lo había. Nos decíamos groserías y nos recordábamos el 10 de mayo aquí entre los jóvenes y todo lo que quieras, pero no con muchachas junto. Y aquí estaban estos jóvenes hablando groserías, pero como si las muchachas no existieran. Una era novia de uno de ellos. Yo decía, Dios mío, pobre padre y pobre madre de familia de esta muchacha. Qué contaminación tan grande. Hablándole peradas, bajezas, inmoralidades enfrente de ellas, como si ellas no fueran mujeres, como si fueran hombres para que me puedan comprender. Sin ningún respeto absoluto por las mujercitas que estaban a su lado. Es relativamente fácil poder confesar y abandonar las malas obras. Pero cuando alguien tiene pecados de la mente, Jesucristo dice que es más difícil de abandonar. Porque si tú quieres realmente progresar y crecer en tu santificación, debes tratar de guardar tu mente pura. Proverbios 4:23, el rey Salomón escribió, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En el Salmo 139, versículos del 2 al 4, el salmista escribe, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Vean ustedes que Dios le interesa y conoce cuándo te vas a sentar. Hoy que llegaste a esta reunión, tú no sabías dónde te ibas a sentar. Dios sí sabía. Cuando te subes a un camión, tú no sabes en qué lugar te vas a sentar o vas a ir parado agarrado ahí de la barra o del metro. Dios sí sabía. Cuando te subes a un avión, Dios sabe quién va a ser tu acompañante y muchas veces nos pone Dios de compañeros del camión o de viaje en el avión a personas porque Él sabe que esas personas no están por accidente y sienta a un hijo de ellos, a una hija de ella junto a esa persona porque esa persona necesita específicamente escogida por Dios para que tú le hables del amor de Jesucristo. Dios nos escudriña, dice el versículo 3, o sea, Él no escarba dentro de nosotros. Cómo caminamos, lo que pensamos, lo que vamos guardando, lo que estamos almacenando, nuestras imaginaciones, nuestros sueños, nuestra vida está, dice Hebreos 4:13, abierta y desnuda delante de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Por eso es tan importante para crecer en la santificación. Que cada día te hinques antes de acostarte y le digas, oh Señor, examíname, conoce mis pensamientos. Tú, Dios, sabes todo lo que he pensado, Padre. Oh Dios, lávame con tu sangre preciosa. Mira, ya tengo esta mujer desde hace 3 o 4 días clavada ahí, centrada, atravesada, Señor. Quítamela, sácamela, Padre, te lo suplico. Grita, aborrezco el mal. ¿Por qué? Porque estamos delante de un Dios santo que aborrece el pecado. Y no solamente el pecado físico, sino el pecado también imaginario. En el Proverbios 23, versículo 7, la Biblia nos muestra que los pensamientos de nuestro corazón demuestran nuestro verdadero carácter. En otras palabras, como piensas, eres. Así de claro. Dice Proverbios 23, versículo 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Aquí está mencionando a los hipócritas.
Hay personas que en su pensamiento son otros y en su proceder son otros. Y dice aquí Proverbios que hay gente que te dice, siéntate a mi casa, pásale, o te invita o te sonríe, pero detrás de esa sonrisa que tú ves y de esa carita así de angelito y de angelita y de, ¿qué tal, compadrito? ¿Cómo estás? Traen por atrás, nomás se acercan por atrás y sacan y hasta la empuñadura te meten la daga. Así hay gente a nuestro alrededor. Y dice la Biblia que ellos son no como actúan, sino como piensan. Qué importante es entonces que nuestra vida mental sea limpia. Porque finalmente, si tu vida mental no es limpia, acabarás haciendo lo que tus pensamientos entretienen. Todas las personas que entretienen poder, o fama, o popularidad, o sexo, o deseos, acaban haciendo lo que sus pensamientos les dictan. Lo que eres en tu vida mental, lo acabarás siendo en tu vida física. Vamos a ver las tres áreas principales donde peca la mente. Porque la Biblia nos revela que por el hecho que una persona no peque con acciones externas o sean malas, no por eso la persona es una buena persona. Tú puedes creer que todos los que están en un convento, o monjes o monjitas, son puros santos. Y tú no sabes lo que esas monjitas y lo que esos monjes piensan. Tal vez tú digas, mi papá jamás le fue infiel a mi mamá. Y viene el día del juicio cuando las obras son abiertas y desnudas delante del Creador y vas a descubrir que tu papá era peor que el Marqués de Sade. O fue peor que Rasputín. Porque aunque físicamente nunca engañó a tu madre, toda su vida o 5 o 10 años de su vida antes de morir, tenía mujeres en su mente que no eran tu madre. Mi hijo es un muchacho ideal, es esto y el otro, pero tú no puedes acabar de saber lo que es tu hijo hasta que a través de ciertas acciones y detalles de su vida puedas discernir que lo que él hace es lo que está pensando. Guardar, por ejemplo, pecados en el corazón es hipocresía pura. ¿Por qué? Porque se manifiesta una actitud externa falsa, mientras que en el corazón existen estos pecados. Dios ve el corazón. Dios ve en tu corazón el adulterio, la codicia, el rencor, la amargura, el odio. Y entonces comienzas a portarte como una persona que en el Nuevo Testamento Cristo le llamó fariseo. ¿Quién es un fariseo en la iglesia? Son los cristianos que por afuera son así, papá, y condenan esto y condenan aquellos, pero tienen una mente que contradice lo que ellos dicen. Porque aquí adentro traen rencor, traen amargura, y por aquí afuera dicen una cosa, pero aquí adentro son totalmente diferentes. Las tres áreas en las que podemos nosotros pecar es, número 1, en los pecados que se recuerdan. Los pecados que se recuerdan. Muchas personas les gusta recordar los pecados de su pasado y entretienen en su mente esos pensamientos, lo cual los puede volver a hacer llevar a pecar. Les voy a dar un ejemplo. Un homosexual. Un homosexual ya tiene 4 o 5 años en la iglesia, ya ha vencido casi sus pecados, pero un homosexual o una exbrujo o el que sea, esto es un ejemplo nada más. Todos nosotros somos atormentados por Satanás de vez en cuando él regresa y comienza a flashear en tu mente de pecados que cometiste, y si tú entretienes, si este homosexual comienza, pues sí, estaba muy bonito, ¿verdad? Y que
padre, disfruté a Juanito, ¿verdad? Etcétera, etcétera, y mejor que a Juanita. Y él comienza a entretener los pecados que han regresado de su pasado. Puede el homosexual volver a caer en la homosexualidad. Lo mismo una lesbiana, lo mismo un ladrón, lo mismo Acuérdense ustedes que cuando salieron de Egipto los judíos, ¿qué fue lo que hicieron en Egipto cuando estaban ya en el desierto? Comenzaron ¿a qué cosa? A recordar. En mi pasado comía en Egipto cebollas, y había ketchup, y había mayonesa, y había cilantro, y había hamburguesas, y aquí estamos muriéndonos de hambre. Los pecados del pasado regresaron a su vida presente y los hicieron, ¿qué cosa? Los hicieron murmurar. Una persona que estuvo involucrada en el ocultismo puede recordar sus pasados poderes. Yo tenía poderes para hacerle mal a la gente y tenía poder para hacer aquello. Y al recordar el pasado, la persona puede volver a repetirlos, tentada por Satanás. Satanás va a tratar de recordarte la basura que ya está bajo la sangre de Jesucristo para atormentarte. Dice el Salmo 25, versículo 7. Dice el Salmo 25, 7. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. En el libro de Ezequiel, capítulo 23, versículo 19, el profeta escribe estas palabras y dice Ezequiel 23, 19. Aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto. Así bien, pues, en la primera área donde pecamos mentalmente, puede ser de pecados del pasado que traes a tu imaginación. Tú puedes en tu pasado haber tenido un amante y ya pasaron 3 o 4 años y viene Satanás y te hace vivo en tu mente como flashazos otra vez el cuerpo de tu amante, y aquí estás tú con tu esposo, con tu esposa, y ese recuerdo del pasado pueden convertirse en una barrera para disfrutar a tu matrimonio o a tu cónyuge, porque él quiere, Satanás, regresar esa basura para que tú recuerdes aquello que tanto daño te hizo y por lo cual Cristo murió y pagó en la cruz, para que tú puedas vivir una vida miserable en el tiempo presente. En segundo lugar, los pecados que se planean. Los pecados que se planean. Esta segunda manera de pecar es planeando pecados. La Biblia condena fuertemente. En el Salmo 36, del 1 al 4, a las mentes que están involucradas en planear, en hacer el mal. Dice Salmo 36, del 1 al 4, la iniquidad del impío me dice al corazón. Vean ustedes qué cosa es lo que el salmista pudo percibir de una persona mala. La iniquidad del impío, la forma como una persona se porta, dice el salmista, a mí en mi corazón, yo puedo, sin ser psicólogo ni psiquiatra, de acuerdo a su conducta externa, deducir que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Fíjense lo que dice, medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno, el mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza
hasta las nubes. Aquí encontramos a una persona que en su cama, ahí en su alcoba, ya acostado, está meditando y planeando mañana qué va a robar con su secretaria, cómo va a ser en Tequesquitengo, cómo se va a ir con su novio, etcétera, etcétera. Hay gente que planea pecar y llevar a cabo sus acciones. En el Salmo 64, versículos del 2 al 7, se nos dice algo similar. Salmo 64, del 2 al 7. Del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. Hay gente que investiga, a ver a qué horas sale la secretaria, a ver a qué horas la deja el marido, ¿cuándo se fue el marido de casa? ¿Cuándo se fue la señora? ¿Cuándo está el dinero suelto? ¿Cuándo puedo hacer aquello? Inquieren, investigan, planean y aquí está su mente. Es una maquinaria de perversidad, de lujuria, de inmoralidad y de maldad. Pero Dios que ve todo lo que nosotros pensamos, planeamos, investigamos o nos proponemos, le dará a cada quien según sus obras. Yo le decía el otro día a un hermano que nos estaba pidiendo consejería respecto a que tenía muchos enemigos. Y le decía, mira, una de las cosas más maravillosas de ser cristiano es que un cristiano vive en un mundo físico rodeado, consciente, que vivimos de un mundo espiritual, donde tenemos un Dios. Este es el temor de Dios. Estar conscientes que Dios me ve. Temer a Dios es estar conscientes que Dios te ve. Ahora muy bien, si Dios me ve, fíjense esto, si Dios me ve, también Dios ve ¿a quién? A nuestros enemigos. Lógico, ¿verdad? Aquí está viendo que Dios ve todo lo que planea el enemigo. Ahora, si alguien trata de hacerte un mal y Dios te está viendo y su mirada está sobre ti y te trae paz y tú sabes que tú estás bien con Dios, no podemos los cristianos andar, cuídame, a ver, gente la secreta, investígame de aquello, investígame aquello, a ver esto. No podemos andar así los cristianos. Tenemos que caminar con la confianza de que Dios nos protege nuestras espaldas. De que Dios y su ángel acampa alrededor de los que le temen y nos protege. De que Dios es escudo a los que caminan rectamente. Escudo significa que antes que te llegue a ti, tocan a Dios. Dice en Isaías, el que conspira contra ti, conspira contra mí. Dice Isaías 41 del 10 al 14, verás a tu enemigo que cae a tu lado y a tu izquierda, y Dios te librará de todos aquellos que te quieren hacer el mal. Por eso el cristiano puede acostarse y decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En el Salmo 27 David dijo, Jehová es mi fortaleza, mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? O sea, David era un hombre que se caracterizó porque estaba y vivió rodeado de enemigos, porque David era un hombre de guerra. Y él dice, aunque un ejército acampare a mi alrededor, no temeré, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Miren ustedes lo que hace el temor de Dios. Cuando tú tienes temor de Dios,
tienes una mente limpia. Una mente limpia nos habla de que esa persona teme a Dios. Hay muchas personas, vuelvo a repetir, que se comportan delante de la gente como santos y como cristianos y bababá y por acá y tienen buena apariencia y todo y parece que son, pero adentro en sus pensamientos es donde debe existir el verdadero temor de Dios. Hay jóvenes que llegan y muy bien vestidos y les caen aquí a las chavas de la iglesia y las andan pretendiendo por aquí, por allá, y las chavitas con caritas ingenuas, ay, sí, pues yo no sé, ¿verdad? Y son unos lobos rapaces. Son unos gandallas, como dicen allá en Tepito. Que el único propósito de ellos es tener el cuerpo de esa muchacha. Es único propósito, manosearlas, tentarlas, llevarlas, ¿verdad?, a cometer pecado. Son jóvenes con pensamientos sucios, inmorales, que no tienen ningún temor de Dios, pero los pueden ver como blancas palomas. Mucha gente ama soñar con los pecados que va a cometer y en su corazón se deleitan mientras llega el día que harán el mal. Aún los cristianos, quiero decirles, pueden caer en el pecado de planear pecados. Dicen Romanos 13:14, no provean para la carne. No hagáis provisión para la carne. ¿Qué quiere decir? Que con anticipación no pienses, mañana voy a rentar este video porque mi esposa no está y me voy a quedar solo en la casa. Y muchos hombres de negocios cristianos se van a un hotel a Estados Unidos y allá en los hoteles, en todos los hoteles hay pornografía y pay-per-view y puedes rentar una película pornográfica y en el avión te pueden dar, ahora dan el Playboy ya en 3 o 4 aerolíneas. Y esto no significa que porque estás fuera de casa, ahí vas a ver el Playboy en el avión porque nadie te ve y al llegar al hotel vas a aprender esa película. No, 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 no. Aun cuando estés lejos de tu casa, en el hotel donde estés, llega e híncate y propone en mi corazón, yo voy a serle fiel a mi esposa mental y físicamente. Eso es temor de Dios. Y miren ustedes que lo que más recompensa a Dios en esta vida es el temor de Dios. Porque Dios prospera al que le teme. Dios bendice al que le teme. Dios rodea de sus ángeles al que le teme, porque en el temor de Dios se encuentra la más grande remuneración en esta vida y para la eternidad también. Y en tercer lugar, la tercera área donde pecamos en la mente es en el área de la imaginación. Estos pecados son a los que Cristo se refería en Mateo 5:28. Cualquiera que mira. Tú puedes ir a Acapulco y mirar a una muchacha en bikini, pues ya la viste y pues ya no lo pudiste evitar. Pero aquí la palabra mirar en el griego tiene una implicación más profunda. Significa quedarse mirando. En otras palabras, Jesús dice de una forma literal, cualquiera que se le queda mirando a una mujer. Así, con la babota, para tratar de imaginarse que está con ella o comérsela con los ojos o echarse tacos de ojo, esa persona, dice Jesucristo, es culpable de adulterio. Tal vez tú no tengas la intención nunca de llevarte a tu secretaria, pero Jesús dijo que si tú te imaginabas o estás imaginándote y entreteniendo en tu mente, en tu imaginación, estar con esa mujer, tú eres y tienes la suficiente carga para ser considerado culpable delante de Dios de adulterio. Esto establece una norma muy elevada de santidad. Pero este es el nivel de pureza que tú y yo debemos mantener para tener una conciencia limpia. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor.
Y cuando vino Cristo, los religiosos creyeron que era todo externo. Ahora Dios nos dice, oíste que fue dicho, pero yo ahora te digo, que ahora la norma de la pureza es mucho más elevada que en el Antiguo Testamento. Ahora Dios exige de nosotros una mente limpia las 24 horas del día. Y nosotros somos responsables de mantener esta mente limpia y pura delante de sus ojos. Todas las personas que toleran pensamientos impuros en sus mentes constantemente, nunca podrán tener una conciencia clara delante de Dios. Si tú perteneces a este tipo de personas, tu conciencia siempre está sucia. Mucha gente sueña para dejar el área sexual, sacarse la lotería. Y por eso el cristiano no puede comprar billetes de lotería, ¿sabían ustedes eso? Ni entrarle a los pronósticos deportivos. Les voy a explicar esto. Que alguien llegue y me regale un billete de lotería y me la saque, gloria a Dios. Oye, compadre, que tengo este billete o este enterito y ahí lo guardo, pues gloria a Dios. O que de vez en cuando Dios ve mi corazón, llegó una viejecita, cómpreme este billetito, patroncito, y veo que está muriéndose de hambre, y para hacerle a ella el favor, no, yo no estoy imaginando, voy a sacar la lotería y voy a dejar de trabajar y voy a hacer esto, no. Para ayudar a la viejecita, compro el billete y me la saco, gloria a Dios. Pero comprar la lotería para tratar de hacerme rico sin trabajar es pecado. Porque la Biblia dice en Génesis 3, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Cualquiera que esté entrando a los pronósticos deportivos está tratando de hacerse rico para dejar de trabajar. Y la Biblia dice que un cristiano nunca puede dejar de trabajar. En cualquier cosa que sea, ocúpate, porque la mente ociosa es un taller de Satanás. Otras personas sueñan y se imaginan qué se sentiría estar casada con ese hombre de Dios, o con ese pastor, o con ese artista de cine, o con esa persona, en lugar de el chupacabras que tengo aquí de esposo. Ustedes saben muy bien a lo que me refiero. Hay mucha gente que sueña imaginariamente y es pecado. Es pecado. ¿Qué se sentiría estar casada con esa muchacha? No, con esa sí la haría. Con la del coro. ¿Qué se sentiría estar casado con ese ingeniero, con ese médico o con mi ginecólogo que me ha tratado tan bien? Ay, nunca me ha tratado como me trata mi esposo. Y comienza la hermana o comienza el hermano. Ay, esta enfermera que así me tratara mi esposa, así me llevara mi desayuno, te lo lleva porque estás en el hospital, burro. Y así comienza la mente a imaginarse qué se sentiría sacarse la lotería, qué se sentiría estar casado con esto, con aquello, y comenzamos a soñar y a divagar, y es pecado delante de Dios. Tú tienes que regresar a tu realidad, y dice 2 Corintios 10, del 2 al 4, llevar cautivos esos pensamientos a la obediencia y ponerlos a la sujeción en Cristo Jesús. No puedes jugar con fuego porque te vas a acabar quemando. Ya deja de pensar en ese hombre, no es tu esposo, ni jamás te vas a casar con él. Deja de pensar qué se sentiría estar casada con ese hombre porque no es tu esposo, no es tu esposa y nunca te vas a casar con esa. Ya no sueñes que alguien más te pueda hacer feliz o que con otra persona encontraré la felicidad, porque es vivir en una irrealidad de pecado. Nuestra sociedad actual favorece esta clase de imaginaciones con toda la publicidad que nos rodea. Y el resultado es que millones de personas en este mundo viven en un mundo de fantasía y de pecado. Había un programa en la televisión que hasta se llamaba La Isla de la Fantasía. Puro pecador. Pura persona
que quieren vivir sus fantasías o sus irrealidades y ahí se les cumplían sus deseos. Este es precisamente ese programa, se debió llamar la isla del infierno. Porque nosotros como hijos y como hijas de Dios no podemos vivir fantaseando, ni estarnos imaginando, ni viviendo en mundos imaginarios irreales. ¿Qué se sentiría sacarme la lotería? Ya todas las cosas que son de imaginación, ya deséchales de tu mente, vive la realidad, enfréntate a la realidad. Por eso decía un gran predicador hace algunos años, y es una grande verdad, el cristiano no es ni positivista ni es negativista, el cristiano es realista. ¿Que eres muy negativo? No, no soy negativo. ¿Que eres demasiado positivo? También es pecado ser positivo. Los dos, sin la realidad, son extremos. Así pues, lo más sano para nuestra vida espiritual es vivir en la realidad. Tenemos que darnos cuenta que la diferencia entre un cristiano consagrado y fuerte y lleno del Espíritu Santo y un cristiano débil, rencoroso y carnal se encuentra en lo que piensan cada uno de ellos. Aquí tenemos dos cristianos, los dos van a la misma iglesia, los dos oyen el mismo mensaje, los dos oyen la misma predicación, pero uno vive en victoria y el otro no vive en victoria. ¿Cuál es la realidad de los dos? Lo que piensan cada uno en su corazón.